Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Sosa y soy supervisora de la mesa de ayuda. Hoy voy a estar cumpliendo el rol de moderadora en este encuentro. Le damos la bienvenida a esta webinar sobre los precios de venta y cómo lo vamos a gestionar. La dinámica para esta reunión es que puedan hacer preguntas por escrito en el chat y vamos a ir respondiéndolas, y al final de dicha presentación vamos a poder abrir los micrófonos en caso que tengan alguna duda o consulta. Voy a pasar la palabra a Mariel, quien será la responsable de brindarles dicha capacitación. Hola, buenos días. Como bien dijo Marisol, mi nombre es Mariel y en el día de hoy vamos a estar brindando lo que es la capacitación de precios de compras, es decir, la generación de precios de venta a partir de los precios de compra y la configuración para poder realizarlo. Bien, para llegar al módulo tenemos dos formas de hacerlo. En las últimas versiones ya vamos a poder ver lo que corresponde al alerta ejecutivo, que lo vamos a tener en la pantalla principal del programa, donde nos va a indicar la cantidad de SKU con precios por debajo del margen estipulado, ¿sí? Si yo hago clic en esta parte, me va a llevar a la gestión de precios de compra, y si no, lo voy a poder hacer desde cuentas por pagar, gestión, precios de compra. Esas serían las dos formas de poder llegar a lo que es el módulo. En una primera pantalla, yo lo que voy a ver son, por defecto, el sistema me va a mostrar solo las listas vigentes, ¿sí? Que son todas estas. Y si no, voy a tener la opción de cambiar para ver todas, ¿sí? Serían todas aquellas que ya cumplieron con la vigencia y las voy a poder ver desde esta parte. Como podemos ver, en solo listas vigentes, yo lo que voy a tener es los proveedores, o sea, los distintos proveedores que tengo en el sistema. Voy a tener el código y la descripción del proveedor. Voy a tener las vigencias desde y hasta. En este caso, por ejemplo, tengo una vigencia del día 19, pero no tengo un hasta. Si yo quisiera configurar una fecha hasta cuándo quiero que se aplique esa vigencia, lo voy a poder hacer mediante la exportación e importación. Eso se va a poder definir de esa forma. Luego, las acciones que puedo generar son editar una lista de precios o visualizarlas. Esas son las acciones que en principio podemos hacer desde esta pantalla. Lo siguiente que podemos generar, y por ahí sería lo principal y lo primero que voy a hacer al generar una lista de precios de compra, es la configuración de los márgenes de las listas de precios. Tenemos dos tipos o dos formas para poder aplicar la lista de precios de ventas. Podemos hacerlo por contribución marginal o a través de un markup, ¿sí? Esas serían las dos formas que yo tengo de configurar la lista de precios de venta. Si nosotros cliqueamos en la ayuda, que sería el signo de pregunta, nos va a dar la definición de cada una de ellas. Si elegimos llevar la lista de precios por una contribución marginal, el sistema va a utilizar este método para la actualización de precios de venta a partir de los costos, con la siguiente fórmula. Va a aplicar precios de venta menos precios de compra, y el resultado de esto se divide por el precio de venta. Es decir, el sistema buscará que el precio de venta respete el margen estipulado a partir de esta fórmula. Bien, se basa más que nada en los costos. Si decidimos aplicar o utilizar la configuración a través de markup, el sistema, para determinar los precios de venta, directamente actualizará en base a un porcentaje de margen. Es decir, que va a aplicar el precio de compra por 1 más el markup que decidamos utilizar. Esto sería a nivel general o por cada artículo. Eso después lo vamos a ver más adelante. Luego, otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es si queremos considerar o no las bonificaciones para el precio, para calcular el precio neto. Si cliqueamos en la ayuda, también nos va a indicar que al momento de realizar el cálculo para aplicar el margen o el markup, el sistema tomará como base la columna de precio neto bonificado, en lugar del precio unitario como ocurre por defecto. Bien, nosotros podemos seleccionar o no este icono. Luego, lo otro que tenemos que tener en cuenta es si vamos a considerar impuestos internos, ¿sí? En el caso de que nosotros decidamos considerar los impuestos internos, tenemos tres formas de aplicarlo. Sería, en una primera instancia, aumentar proporcionalmente los impuestos internos y el precio para llegar al margen, trasladar los impuestos internos de compra al de venta,
o no modificar el impuesto interno y ajustar el precio hasta llegar al margen requerido. Si nosotros no cliqueamos, o sea, no decidimos llevarlo con impuestos internos, el sistema automáticamente me toma la última opción, sería no modificar. Y luego lo que tenemos es la opción de aplicar márgenes generales por lista de precios. Bien, esto sería a un nivel general. Yo lo que voy a ver acá en esta pantalla son todas las listas de precios y yo lo que puedo generar es un markup especial, digamos, a nivel general, ¿sí? O sea, lo puedo hacer directamente desde acá, puedo aplicar, no sé, un 10%, por ejemplo, y lo guardo, ¿sí? Y ahí ya me queda para esta lista con todos los artículos y directamente el 10%. Bien. Guardo y esta sería una de las principales configuraciones que yo debo realizar en un principio para luego poder avanzar. Otra de las opciones que tengo yo cuando veo esta pantalla es exportar o importar listas de precio. Cuando yo selecciono exportar, tengo dos formas, dos opciones de hacerlo. Lo puedo hacer por precios de compra, donde me va a pedir un proveedor, o sea, yo tengo que seleccionar un proveedor para el cual exportarlo, y luego me va a dar tres opciones de forma de exportación de archivos. La primera sería vigentes, o sea, las listas, la lista que yo tengo vigente para ese proveedor hoy en día. Una planilla de importación donde me va a traer todos los artículos que tiene este proveedor y donde yo voy a poder ingresar manualmente y luego volver a subir esos precios. O a la fecha, que me va a permitir traer por ahí listas que ya culminaron o que ya tienen una vigencia definida, digamos, y voy a poder traer, por ejemplo, listas de precios anteriores o las que no tengan vigencia directamente. Y si no, tengo también la opción de márgenes personalizados por lista por SKU. Es decir, yo me voy a exportar una lista de proveedor y me va a traer los artículos. Si yo quisiera a algunos artículos en particular definir un markup especial al margen de lo que yo tenga estipulado en lo que es la configuración general de los markup, yo puedo elegir que algunos artículos se genere un markup personalizado. O sea, como que quiero, por ejemplo, que los quesos lleven un 25% adicional, digamos. O sea, que yo puedo seleccionar los artículos y definir para esos artículos algo personalizado. Esas serían las dos formas de exportarlos. Luego lo que voy a tener es la importación, donde también voy a tener las mismas tres opciones vigentes a la fecha o importar márgenes personalizados por lista por SKU. Me va a solicitar que yo elija un archivo, es decir, yo exporto el archivo, hago las modificaciones que necesito, lo guardo y luego vengo a esta parte, a la importación y selecciono el archivo que yo estuve modificando. Y también lo que voy a poder generar de esta pantalla es actualizar, ¿sí? O sea, es ir actualizando las listas de precios. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que es alguna de las listas que ya tenemos configuradas. Por ejemplo, voy a tomar esta lista. Yo edito la lista y luego lo que voy a ver en esta pantalla es el código del proveedor, la descripción del mismo, voy a ver la vigencia desde cuándo está esta lista, en este caso está desde el 27 del 6 y la tengo con una vigencia actual. Yo lo que puedo hacer es agregar un nuevo artículo, ¿sí? A este proveedor, me va a pedir que complete estos datos, ¿sí? Para poder agregarlos. Voy a poder seleccionar grupos también desde esta parte, ¿sí? O sea, grupos de artículos que yo quiero que, por ejemplo, me modifique solo en este grupo, o sea, que puedo elegirlo y directamente hago las modificaciones sobre ese grupo. Luego puedo mostrar solo artículos que están por debajo del margen y puedo incluir anulados. También tengo la posibilidad de buscar algún artículo en particular que yo quiera ver, por ejemplo, y me lo va a mostrar en pantalla. Tengo la opción de autoajustar columnas y tengo la configuración de las formas de agrupar. Es decir, si yo quiero agregar algo más a la visualización de todas estas columnas, lo puedo agregar desde esta parte. Siguiendo con lo que vemos más abajo, yo voy a ver todos los artículos que tengo para este proveedor. Voy a ver el código del artículo, la descripción, el precio unitario de compra, ¿sí? Lo voy a ver desde esta parte. Las bonificaciones, ¿sí? Si es que el proveedor me hizo alguna bonificación, yo puedo ingresarla desde esta parte. El precio neto bonificado, los impuestos internos, que puedo definirlo por un precio específico o bien por un porcentaje.
En el precio neto lo que voy a ver van a ser los precios netos más el interno, el código de barra, el código de artículo de proveedor. Luego lo que voy a ver son las listas que están por debajo del margen, ¿sí? O sea, acá me va a dar otra advertencia, me va a indicar que tengo 3 listas que están por debajo del margen. Voy a ver el menor gap y el mayor gap. ¿A qué nos referimos con gap? Es la diferencia que yo voy a tener entre el markup personalizado, que yo definí en un principio, contra lo que tengo con el markup actual, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Si yo selecciono, por ejemplo, un artículo de mi lista de precios de compra, en la parte de acá abajo yo voy a ver los precios de venta que tiene ese artículo para las diferentes listas de precios de venta. O sea que seleccionando o posicionándome sobre uno de los artículos que tengo en esta parte de lista de precios de compra, yo voy a ver cómo se está reflejando en las listas de precios de venta de ese artículo. Van a ver que va modificándose acá abajo. Si tomo como ejemplo lo que es, por ejemplo, este artículo que es el 1008, voy a ver que en la lista de precios de venta me va a indicar a qué segmento está apuntado, digamos, ese artículo, qué clientes usan esa lista de precios de venta, la vigencia desde, el precio neto que tengo de venta, los impuestos internos, el neto más los internos, el markup actual, o sea que esto es lo que se está vendiendo, comercializando al día de hoy, el markup de la lista, que es lo que yo configuré al principio, o sea, en esa configuración general lo voy a ver en esta columna, en el markup de la lista. Y si yo quiero tener un markup personalizado, bien, o sea, esto lo puedo modificar desde acá y puedo elegir, seleccionar, digamos, ir cambiándolo y me va a cambiar sobre ese artículo que yo tengo seleccionado. Lo puedo hacer, como les decía, desde esta parte o mediante la exportación, como les mostré al principio, y hacerlo más de manera masiva. En este caso, el gap me está indicando que estoy óptima, es decir, que yo tengo un markup actual que sería del 50 y un markup personal que sería del 50, o sea que estoy óptima, digamos, no tengo diferencias. Si yo me voy a la lista 2, que sería piletas, me va a indicar que tengo un precio de compra para ese artículo de 14.086,64 y lo estoy vendiendo a 21.000. O sea que yo tengo un markup actual del 49,08 y el markup de la lista me marca un 52%. Lo que me está indicando es que actualmente tengo un gap negativo, es decir, lo estoy comercializando y cuando yo, digamos, recalcule, me está indicando que yo actualmente lo estoy vendiendo por debajo del margen que yo definí nuevamente. Luego lo que vemos es un gap que está en positivo, lo vemos como un verde más fuerte, ¿sí? Van a ver que tengo diferente al gap que está en 0, o sea, esto lo voy a ver con un verde más oscuro. Y me va a indicar que el markup actual es del 14%, o sea, 14 puntos. Y el markup de la lista es de un 6%, o sea, que me está indicando que actualmente yo estoy por encima de lo que se va a marcar en la lista actual. Bien. Una vez que yo tengo definido los gaps y veo cuáles son las diferencias y los gaps que tengo, fíjense que este artículo me está indicando que tengo 3 listas por debajo del márgenes, que son estas 3 que están en rojo. Lo que tengo la opción de hacer es seleccionar todos los artículos donde quiero que se aplique el margen, o bien puedo seleccionar alguno de los artículos en particular. Por ejemplo, si yo selecciono todos los artículos, pongo guardar. Una vez que yo lo tengo configurado, ya, o sea, en esta parte yo recién configuré los precios de compra. Ahora lo que habría que hacer es aplicarlos a las listas de precios de venta. ¿Cómo hago eso? Lo aplico a través de márgenes. Cuando yo voy a aplicar márgenes, el sistema me va a dar otra advertencia, me va a indicar que se van a recalcular los precios de venta de todas las listas de precio, aplicando el margen indicado al precio de compra, según los parámetros configurados. Es decir, por defecto, el sistema me va a tomar todas las listas a modificar, ¿sí? Y si no quiero hacerlo sobre todas las listas, puedo destilar y seleccionar las que yo quiero hacer. Si yo quiero, por ejemplo, como les mostraba en esta parte, que sería para la lista 3, yo tengo un markup por encima de lo que lo estoy vendiendo actualmente. El sistema me da la posibilidad de ajustar a la baja los precios de los artículos que superan el markup personalizado. O sea que yo tengo la posibilidad de esta lista de precios que está por encima de este artículo, puedo ajustar a la baja. Una cosa importante a aclarar es que con respecto a los markups, siempre va a predominar el markup personalizado.
O sea que siempre que yo tenga un markup personalizado, va a predominar ese porcentaje de markup sobre los demás. O sea que eso es otra cuestión importante aclarar. También tengo desde esta advertencia la posibilidad de modificar, o sea que no sea para una vigencia actual, que sería el día de hoy, o sea que se aplique hoy, sino que si yo quisiera pudiera elegir una fecha y hacerlo a fecha posterior. Por ejemplo, si yo quiero cambiarlo el día 27, selecciono el día 27, pongo modificar y otra vez el sistema me va a advertir, digamos, si yo lo quiero cambiar para todas las listas de precios o si yo quiero hacerlo solamente sobre la que seleccione. Si yo pongo que no, me va a cambiar solamente sobre la que yo seleccione. Y si yo pongo que sí, me va a cambiar al día 27 del 9 todas las listas de precios. Si seleccionamos, por ejemplo, guardar, y yo selecciono nuevamente el artículo, ya van a ver que se modificaron los precios y ya se aplicaron los márgenes que yo tenía configurado anteriormente. Si yo quisiera modificar el precio por debajo, tendría que haber tildado la opción que les mostré de marcar a la baja como para que me modifique esa parte. Y de esta manera lo que se va a trasladar es lo que configuramos nosotros en la lista de precios de compra, se va a trasladar a lo que es los precios de venta. Lo podemos hacer con una fecha actual o lo podemos hacer con una fecha siguiente, eso también a través de las advertencias. Y bueno, eso sería más o menos lo que hacemos en lo que corresponde a precios de compra. Un repaso general, tenemos acá en esta parte los precios a los que compré yo los artículos. En esta parte voy a ver los precios de venta, o sea, lo que yo estoy vendiendo ese artículo. Tenemos los diferentes gaps que me va a indicar si yo estoy por encima o por debajo de lo que estoy vendiéndolo actualmente. Desde esta forma lo hacemos y siempre recordar, una vez que tengamos todo configurado, o sea, todos los gaps y todas las configuraciones de porcentaje que realizamos sobre los precios de compra, es aplicar márgenes. Bien, y de esa forma ya se traslada a la lista de precios de venta. Bueno, gracias Mariel por la presentación. Recuerden que esta capacitación se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Nuevamente agradezco a todos por su participación y que tengan una excelente jornada.